Héctor Arce tenía razón. Las denuncias que las realizó estaban debidamente sustentadas, con pruebas contundentes desde el punto de vista jurídico, legal, académico, hoy el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón. Por eso también habíamos tomado la decisión de escribir este libro, que dice: yo vi el robo de mi país, ¿no? Hemos sido testigos de cómo robaron, pero nunca callamos, porque si hubiera callado, al ver que estaban robando, si hubiera callado, hubiera sido cómplice. No, yo los denuncié. Y recordemos, ¿no? El predio Adán y Eva, que fue comprado, adquirido por el hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira. Pedimos la información en el INSA, logramos también obtener el plano, el documento, ¿no? 2.187 hectáreas que compró con 5.5 millones de dólares. Pero en el documento de transacción solo apareció 3.3 millones de dólares. Es decir, 2.2 millones de dólares no aparece. ¿Por qué? Porque no querían pagar impuestos, ¿no? Entonces ahí ya cometen, su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, comete el primer delito de fraude fiscal, ¿no? De delitos impositivos. El costo real del terreno, 5.5 millones de dólares, y en el documento notariado de transacción solo aparece 3.3 millones de dólares. Es el primer delito que cometen. Presentamos la denuncia, investigaron 25 días, y lo cerraron el caso. ¿Por qué? Porque dice que no encontraron suficientes elementos, imagínense. Antes de que se cumpla el año, nuevamente este diputado presentó la denuncia para la reapertura del caso. Gracias a Dios, ya con el cambio del fiscal general y demás, aceptaron la reapertura del caso. Y hoy los resultados son que hay una imputación formal contra el hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira. Es decir, que no estábamos equivocados, que Héctor Arce no era un loco que pretendía hacer un daño político al gobierno. No. Había las pruebas contundentes de que sí, efectivamente se cometieron delitos. Sin embargo, yo quisiera pedirle al Ministerio Público, al fiscal general, doctor Roger Mariaca, sea serio en este proceso de investigación. Nosotros hemos pedido, en su momento habíamos pedido el precintado del lugar. No lo hicieron. Y una noche, no recuerdo la fecha, entre las 12 y las 4 de la mañana retiraron más de 12 equipos agrícolas, pero enormes, que según una valoración rápida, superaba los 40 millones de bolivianos el valor de esos equipos, que fue retirado como delincuentes en la oscuridad, en la sombra, en la noche. Equipos. Segundo, habíamos pedido la ampliación de la denuncia en el marco de este proceso de investigación a otros sujetos. Uno, al dueño que vendió este terreno. ¿Por qué? Porque cometieron el delito de fraude fiscal. No aceptaron. Segundo, al Banco Ganadero. El Banco Ganadero, ¿en qué condiciones y cómo prestaron 63 millones de bolivianos? Parte de ese dinero era para el predio a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, que tenía 25 años, y su hermana Daniela Camila Arce Mosqueira tenía 21 años. O sea, ¿cómo le otorgaron 63 millones de bolivianos? Que luego, ya averiguando más detalles, el señor Rafael Ernesto Arce Mosqueira, que tenemos los extractos bancarios, tiene 8 cuentas bancarias en 4 bancos. Nuevamente, de los que hemos logrado saber, 8 cuentas bancarias en 4 bancos, que en total en estos últimos 3 años movió más de 140 millones de bolivianos. Más de 140 millones de bolivianos. Eso movieron. El caso de la ABT. La ABT en 11 días le dieron el cambio de uso de suelo, lo que tarda 5 o 6 meses. Como fue una instrucción y una orden de Lucho Arce, pues le dieron. En este caso de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, el tiempo nos dio la razón y hoy existe la imputación formal. EMAPA fue el primero en denunciar en relación a la planta de papa en la ciudad del Alto. Esta planta se ha montado en una superficie de 2,5 hectáreas. ¿Cuál es el problema de acá? Que este incompetente, incapaz de Franklin Flores ha construido esta infraestructura sin que tengan el derecho propietario. Es decir, EMAPA no tiene registrado en derechos reales este terreno y ahora están en juicio. Propiedad de Flores, propiedad de Flores. ¿Cómo se llama él? El Francisco Flores Quispe. Francisco Flores Quispe es el dueño. El dueño. Otro lado es del Julián, 2 hectáreas. Entonces, en ahí, ellos no se hacen caso. El constructor es bien mal criado, ¿no? Entendía, incluso hemos alcanzado el documento fotocopia. Es de propiedad. Ellos no han entendido. Propiedad tenía que respetar, no han respetado. Incluso nosotros hemos sido pegados. 153 millones de bolivianos se invirtió en esa planta de papa. Yo llegué hasta el lugar, logré ingresar y por eso me iniciaron procesos por allanamiento. Entonces llegamos al lugar y ahí vimos una serie de falencias en esa planta y que no estaba funcionando. 153 millones de bolivianos.
Pero lo más grave, porque nos contactó el dueño del terreno, se construyó una planta de papa en la ciudad del Alto con 153 millones de bolivianos en un predio, en un terreno que no era de EMAPA. En un predio, en un terreno privado construyeron esa planta. Eso lo había denunciado yo. Entonces, habíamos denunciado eso y hoy el tiempo nos da la razón. Y muchos otros hechos de corrupción habíamos denunciado de esa planta. Hoy Franklin Flores no se sabe su paradero, escapó y no se sabe nada. No, denunciamos ese hecho, que hoy está en investigación. Lo que no se está investigando en este momento es cómo su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, vendió entre maíz y trigo de contrabando por un valor que supera los 24 millones de bolivianos. Nunca logró producir ese trigo y maíz, sino ese trigo y maíz que vendía su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira de Mapa. Ingresaba de Argentina por Yacuiba y en Senasac daban como casinos las guías de contrabando directo a los hilos de Cuatro Cañadas. Ahí iban ese maíz y trigo que metía su hijo de Lucho Arce. Eso se tiene que investigar. Por algunas denuncias que habíamos realizado como diputado nacional en el marco de nuestras tareas de fiscalización. Tareas de fiscalización que habían sido delegadas por el pueblo boliviano, y ese trabajo lo hemos realizado con alma, vida y corazón, con pasión, recorriendo los 9 departamentos del país, en muchas provincias, en todo el territorio nacional y municipios, con nuestros propios recursos, con todo el esfuerzo, viajando en algunas oportunidades en Surubí, en taxis, en flotas, porque esas tareas de fiscalización obviamente no los ha cubierto el gobierno de Lucho Arce. Ni un peso cubrió la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque no querían ser fiscalizados, no querían ser controlados, ¿no? Saben, querido pueblo de Bolivia, lo más triste y lo más doloroso, ¿saben qué es? Considero yo, que te roben la esperanza, que te roben tu futuro, ¿no? Abandonen esas funciones para el cual el pueblo boliviano los eligió a esas autoridades. O esas autoridades designadas que tienen por misión trabajar por el bienestar del pueblo boliviano, se hayan dedicado a trabajar por el bienestar de su familia, de su entorno, de ciertas logias o grupos de poder. Eso es lo más triste y doloroso, que te roben la esperanza, que te roben tu futuro, que te roben tus sueños. Eso es inaceptable. Por eso este diputado trabajó en todo el territorio nacional. Obviamente ese trabajo que realizamos nos costó persecución criminal sanguinaria y brutal del gobierno de Lucho Arce. Una persecución sin precedentes seguramente a un diputado en el pasado, sin precedentes, sanguinaria, despiadado, ¿no? Las 24 horas del día hemos sufrido persecución, 7 días a la semana, 30 días al mes y 365 días al año. Hemos sido perseguidos, pero no solo perseguidos, estigmatizados, procesados penalmente, ¿no? 12 procesos penales que nos siguieron y algunos de ellos obviamente ya los hemos ido cesando. Y 3 denuncias en la Cámara de Diputados en la Comisión de Ética. Estamos hablando de 15 denuncias que hemos sufrido por haber realizado estas tareas de fiscalización. Obviamente no lograron amedrentarnos, no lograron intimidarnos, asustarnos, porque teníamos la razón. Porque estábamos cumpliendo ese mandato constitucional de cuidar la plata del pueblo boliviano, que es lo más sagrado para mí. Probablemente muchos ya están ahí con sus comentarios diciendo que Héctor Arce corrupto, se robó la plata. Y les digo a esos ociosos, ¿no?, que hacen comentarios o críticas políticas, que este diputado jamás les robó un boliviano al pueblo boliviano. Jamás. Es más, lo poco que se tenía hemos dispuesto en nuestro trabajo en aquel entonces como alcalde, como asambleísta, como diputado nacional. Entonces hicimos ese trabajo con mucha firmeza, enfrentando todo tipo de acoso, hostigamiento. Me han aprendido de manera ilegal acá en Cochabamba,
su pandilla de Edgar Montaño, emitieron 3 órdenes de aprehensión fraudulentas en La Paz. Me entregué, ahí está, aquí estoy, apréndanme, no lo hicieron. Y muchos otros procesos, amenazas por redes sociales, por Facebook, por Messenger y otras redes sociales, persecución a la familia. Mi esposa fue agredida físicamente y le dijeron que deje en paz a Lucho Arce. Y bueno, mucho hostigamiento de este gobierno. Bueno, a manera de antecedente, y hoy quiero afirmar al pueblo boliviano que Héctor Arce tenía razón, que Héctor Arce, las denuncias que las realizó estaban debidamente sustentadas con pruebas contundentes desde el punto de vista jurídico, legal, académico, y hoy el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón. Por eso también habíamos tomado la decisión de escribir este libro. Este libro es una primera experiencia con mucho esfuerzo, agradecer al equipo, a los amigos, quienes trabajamos en este libro que dice Yo vi el robo de mi país, ¿no? Hemos sido testigos de cómo robaron, pero nunca callamos, porque si hubiera callado, al ver que estaban robando, si hubiera callado, hubiera sido cómplice. No, yo los denuncié. Y en este libro relatamos más de 60 hechos de corrupción de algunos alcaldes, pero principalmente de ministros, ministras del gobierno de Lucho Arce, y por supuesto, también está como 17, 18 hechos de corrupción e irregulares de los hijos de Lucho Arce. Es decir, más de 60 hechos de corrupción en la mayoría del gobierno de Lucho Arce, y aparte 17 hechos de corrupción llamativos de los hijos de Lucho Arce. Habíamos producido también un boletín informativo este último año, donde también, que son unas 10 hojas, estamos presentando todas estas denuncias en este boletín informativo sobre los hechos de corrupción que enlodaron al gobierno de Lucho Arce. Bien, hoy vamos a tocar, ¿no?, solamente algunos temas que hoy son objeto de investigación. Y recordemos, ¿no?, el predio Adán y Eva. Cuando a mí me llegó la denuncia, crucé la información, gracias a Dios, algunos funcionarios de las mismas instituciones, cuando pedimos la información, nos los hicieron llegar. Viajé a Santa Cruz, a la Notaría de Fe Pública, nos proporcionaron, gracias a Dios, en ese momento, el documento de transferencia, ¿no?, de compra y venta del terreno, sacamos de la notaría. Eso fue un punto de partida fundamental del predio Adán y Eva, que fue comprado, adquirido por el hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, ¿no? Luego nos pedimos la información en el INSA, logramos también obtener el plano, el documento, ¿no?, que lo tenemos acá. Bueno, acá tenemos una serie de información, que lo tenemos, el plano del INSA, sacamos donde se compró 2.187 hectáreas, ¿no?, por 5.5 millones de dólares, ¿no? Bueno, aquí se nos entrepapeló. Y ese predio no tenía un sustento, no pudimos encontrar de dónde provenían los recursos, cuál era el origen. Bueno, tenemos acá mucha documentación. Entonces, 2.187 hectáreas que compró con 5.5 millones de dólares. Pero en el documento de transacción solo apareció 3.3 millones de dólares. Es decir, 2.2 millones de dólares no aparece. ¿Por qué? Porque no querían pagar impuestos, ¿no? Entonces ahí ya cometen, su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, comete el primer delito de fraude fiscal, ¿no?, de delitos impositivos. El costo real del terreno, 5.5 millones de dólares, y en el documento notariado de transacción solo aparece 3.3 millones de dólares. Es el primer delito que cometen. ¿De dónde sale ese dato? Ese dato sale el señor Ricardo, que es el dueño que vende el terreno, vuelve a la comunidad
y me avisa en una reunión que con varios comunarios de ahí me dicen, el señor era relativamente apreciado en la comunidad, con lágrimas en los ojos se despide, dice, ya no voy a volver más, lo he vendido en mi terreno. Y uno de ellos le dice, ¿y a cuánto lo ha vendido? $2.500 la hectárea, que era lo mínimo. Entonces, el primer delito que cometen es el de fraude fiscal. Es decir, el terreno tiene un costo real de $5.5 millones y solo hacen figurar en el documento de transacción de $3.3 millones. 2.187 hectáreas. El segundo hecho irregular que se descubrió en mi proceso de investigación fue el anticipo en efectivo. Rafael Ernesto Arce Mosqueira en efectivo dio un anticipo de $280.000. Ojo, casi $300.000 dio en efectivo, un anticipo, la seña. Está en el documento notariado. Entonces, cuando yo reviso dónde trabajó Rafael Ernesto Arce Mosqueira, desde que tuvo 18 años, mayor de 18 años, Rafael Ernesto Arce Mosqueira empezó a trabajar en la ANH. Luego pasó a ENDE, ¿ya? Pero su sueldo no pasaba, creo que en la ANH no pasaba de 5.000 y en ENDE no pasaba de, apenas bachiller no pasó de los 10.000. Es imposible que haya tenido tanto dinero. Segundo hecho irregular. Entonces, luego aparece en nuestras indagaciones, encontramos que había sacado del Banco Ganadero 63 millones de bolivianos. Ya. Entonces, con todas esas pruebas que habíamos conseguido, presentamos la denuncia penal contra el señor Rafael Ernesto Arce Mosqueira, contra el hijo de Lucho Arce. Obviamente sabíamos que estamos enfrentando al poder, al gobierno. Habíamos tomado la decisión de enfrentar a ese monstruo que es el gobierno y tiene tentáculos en todo el territorio nacional. Y que eso nos iba a generar muchísimos problemas. Así fue. Nos ganamos muchos enemigos en todo espacio, en todo lugar. Desde los medios de comunicación jamás le dieron la importancia. No voy a decir los nombres, estará en su conciencia de estos medios de comunicación. Jamás dieron la importancia. Estos medios de comunicación ocultaron la información. Obviamente, si sacaban esa información, pues nos recibían más pautas publicitarias. No nos recibían más pautas publicitarias. Entonces, luego presentamos la denuncia. Investigaron 25 días y lo cesaron el caso. ¿Por qué? Porque dice que no encontraron suficientes elementos, imagínense. Antes de que se cumpla el año, nuevamente este diputado presentó la denuncia para la reapertura del caso. Gracias a Dios, ya con el cambio del fiscal general y demás, aceptaron la reapertura del caso. Y hoy los resultados son que hay una imputación formal contra el hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira. Es decir, que no estábamos equivocados, que Héctor Arce no era un loco que pretendía hacer un daño político al gobierno. No. Había las pruebas contundentes de que sí, efectivamente se cometieron delitos. Sin embargo, yo quisiera pedirle al Ministerio Público, al fiscal general, doctor Roger Mariaca, sea serio en este proceso de investigación. Nosotros hemos pedido, en su momento habíamos pedido el precintado del lugar. No lo hicieron. Y una noche, no recuerdo la fecha, entre las 12 y las 4 de la mañana, retiraron más de 12 equipos agrícolas, pero enormes, que según una valoración rápida, superaba los 40 millones de bolivianos el valor de esos equipos, que fue retirado como delincuentes en la oscuridad, en la sombra, en la noche. Luego habíamos pedido, entonces no hicieron el precintado, el secuestro, ahí está, se retiraron los equipos. Segundo, habíamos pedido la ampliación de la denuncia en el marco de este proceso de investigación a otros sujetos. Uno, al dueño que vendió este terreno. ¿Por qué? Porque cometieron el delito de fraude fiscal. No aceptaron. Segundo, al Banco Ganadero. El Banco Ganadero, ¿en qué condiciones y cómo prestaron 63 millones de bolivianos? Parte de ese dinero era para el predio a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, que tenía 25 años, y su hermana Daniela Camila Arce Mosqueira tenía 21 años. O sea, ¿cómo le otorgaron 63 millones de bolivianos? Que luego, ya averiguando
más detalles, el señor Rafael Ernesto Arce Mosqueira, que tenemos los extractos bancarios, tiene 8 cuentas bancarias en 4 bancos. Nuevamente, de los que hemos logrado saber, 8 cuentas bancarias en 4 bancos, que en total en estos últimos 3 años movió más de 140 millones de bolivianos. Más de 140 millones de bolivianos. Eso movieron. Bueno, entonces sobre ese caso, hoy hay imputación formal y obviamente hay que seguir investigando. Caso de la ABT. La ABT en 11 días le dieron el cambio de uso de suelo, lo que tarda 5 o 6 meses. Como fue una instrucción y una orden de Lucho Arce, pues le dieron. Entonces, en este caso de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, el tiempo nos dio la razón y hoy existe la imputación formal. Otro tema, señor Rodrigo Paz. Denuncié el caso de EMAPA. Este diputado fue el primero en denunciar en relación a la planta de papa en la ciudad del Alto. 153 millones de bolivianos se invirtió en esa planta de papa. Yo llegué hasta el lugar, logré ingresar, y por eso me iniciaron procesos por allanamiento, ¿no? Allanamiento. Entonces llegamos al lugar y ahí vimos una serie de falencias en esa planta y que no estaba funcionando. 153 millones de bolivianos. Pero lo más grave, porque nos contactó el dueño del terreno, se construyó una planta de papa en la ciudad del Alto con 153 millones de bolivianos en un predio, en un terreno que no era de EMAPA. En un predio, en un terreno privado construyeron esa planta. Eso lo había denunciado yo. Después creo que fue la señora María Galindo y Franklin Flores incluso lo hizo pasar a la señora María Galindo y a mí casi me sueltan con perros, ¿no? Casi fue agredido yo ese día cuando ingresé a la planta. Y a la señora María Galindo, que no era diputada nacional, los reciben con flores, ¿no? Entonces, habíamos denunciado eso y hoy el tiempo nos da la razón. Y muchos otros hechos de corrupción habíamos denunciado de esa planta. Hoy Franklin Flores no se sabe su paradero, escapó y no se sabe nada, ¿no? Denunciamos ese hecho, que hoy está en investigación. Pero ahí es importante, señor Rodrigo Paz, espero que su gente vea este video. De todas maneras, este diputado está preparando toda la información, documentación para que la próxima semana viaje a La Paz y le voy a pedir audiencia a Rodrigo Paz o a Lara, no sé, para entregarle toda la documentación, todas las pruebas de estas denuncias. Y también le vamos a vender este libro. 50 bolivianos cuesta el señor Rodrigo Paz o Lara, le vamos a vender porque acá está muchas de las denuncias. Entonces, en el caso de EMAPA está. Lo que no se está investigando en este momento es cómo su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, vendió entre maíz y trigo de contrabando por un valor que supera los 24 millones de bolivianos. Nunca logró producir ese trigo y maíz, sino ese trigo y maíz que vendía su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, EMAPA, ingresaba de Argentina por Yacuiba, y en Senasac daban como casinos las guías de contrabando directo a los silos de Cuatro Cañadas. Ahí iban ese maíz y trigo que metía su hijo de Lucho Arce. Eso se tiene que investigar. Tercer hecho que también en este momento están investigando de las denuncias que hemos realizado es la planta piscícola de Estrecho de Tiquina. En esa planta se invirtieron más de 75 millones de bolivianos. Lograron pagar por el equipamiento el 100% de la plata destinado a equipamiento. Sin embargo, cuando yo llego a la planta no había ni un tenedor, no había ni un bolígrafo, no había ni luz. En esa planta no había energía eléctrica, pero pagaron por los equipos. Que hoy entiendo que también están investigando la planta piscícola en el estrecho de Tiquina, que ha sido una total estafa, que hoy están investigando. También no nos dieron pelota, como se dice, y denunciamos el caso de Rubén Ríos.
Porque de MAPA teníamos muchísima información. Los mismos funcionarios de MAPA nos pasaban la información porque estaban cansados, asqueados de la corrupción que había al interior de MAPA, de la corrupción de Franklin Flores, y nos mandaban esa información, ¿no? He sido el primero en denunciar caso de MAPA, compra de harina de Rubén Ríos, ¿no? Del transporte, que eso todavía no lo están investigando. Ah, sí, creo que sí, ya están investigando, ¿no? Yo denuncié ese caso de cómo monopolizó el transporte Rubén Ríos, más de 240 millones de bolivianos que pagaron por transporte, o 240,000, perdón, 240,000 dólares, algo así, no tengo el dato preciso, que habíamos denunciado y ahora está en objeto de investigación. Entonces habíamos denunciado, hoy el tiempo nos da la razón y están investigando. También habíamos denunciado, ¿no?, el tema de que para mí es fundamental e importante que este gobierno investigue. Puerto Buch. Puerto Buch está en el departamento de Santa Cruz, en Puerto Suárez. El objetivo fue construir un puerto para facilitar la importación de productos hacia Bolivia y la exportación vía el río Paraguay-Paraná, ¿no? Vía ese río salir al Océano Atlántico. Eso fue el objetivo. Sin embargo, invirtieron más de 60 millones de bolivianos en una planta que hoy no sirve absolutamente para nada. Está totalmente abandonado. Por ahí no se importa ni un kilo ni se exporta otro kilo. Totalmente abandonado. El señor Dante, que era el gerente aquel entonces, colocó a toda su gente de su comparsa que se llama Jaira Jararancos, que había tenido significado de lagartos, flojos, algo así, y precisamente flojos, no hicieron absolutamente nada. Lo cesaron el caso en aquel entonces. Entonces ese caso se debe investigar. El otro tema que habíamos denunciado, que eso lo vamos a hacer llegar precisamente acá, tenemos prácticamente la documentación, bastante información. Lo haremos llegar a Rodrigo Paz y no sé si a Lara, veremos. Entonces vamos a hacer llegar esta denuncia sobre la empresa boliviana de producción agropecuaria. Empresa boliviana de producción agropecuaria que también está en Santa Cruz por el sector de Pailón, si no me equivoco, por Pailón, donde a esta empresa le asignaron 744 millones de bolivianos. Ojo, le asignaron o le presupuestaron 744 millones de bolivianos desde el 2022. Esa cantidad de dinero. Gracias a Dios no lograron gastarlo por ineptos, ¿no? Sin embargo, recibieron 210 millones de bolivianos en esta empresa boliviana de producción agropecuaria. ¿Cuál era el objetivo de esta empresa? Producir maíz, trigo, ¿no?, soya para EMAPA. Y no han producido nada, todo está abandonado. Cuando ingresamos a esa empresa, hemos encontrado productos agroquímicos que, valorado, rápidamente superaban los 40 millones de bolivianos que se perdió porque todos estos agroquímicos, insumos agrícolas, estaban vencidos, fechas de vencimiento vencidos. 210 millones de bolivianos despilfarraron en esa planta, empresa de producción agropecuaria, empresa boliviana de producción agropecuaria. Entonces, estos hechos realmente llaman poderosamente la atención. Entonces, señor Rodrigo Paz, investiguen. Pero también habíamos denunciado algunos medios que de una u otra forma lograron captar, pero millones de bolivianos. Por ejemplo, acá tenemos un detallito que está en el SICOES. Programa No Mentirás y Programa Fama, Poder y Ganas, de Jimena Antelo y Pepe Pomacusi. Tienen en total 17 contratos por un monto que superaban hasta hace 2 meses 3.6 millones de dólares. Perdón, millones de bolivianos. 3.645.100 bolivianos. 3.645.100 bolivianos. Entonces, cuando yo denuncio esto, Jimena Antelo ni una entrevista más me hace, ¿no?
Y antes cada día me llamaba Jimena Antelo para su programa. Entonces a mí me llamaba la atención cómo defendían al gobierno. Entonces cuando yo denuncio, Jimena Antelo ya no, ni una llamada más. O sea, me tiene sin cuidado, señora Jimena Antelo, Pepe Pomacusi. ¿Saben por qué? Porque ahí se ve la calidad de periodistas que son ustedes. No periodistas vendidos, periodistas que han perdido total credibilidad, total autonomía, ¿no? En el ámbito de la información, señora Jimena Antelo, lo tengo que decir, no tengo ningún problema, ¿no? Ustedes recibieron por su programita, ¿no?, más de 3.6 millones de bolivianos para defender y lavar el rostro del gobierno corrupto de Lucho Arce. Y cuando yo denuncio esto, ni una entrevista más. Eso no me preocupa. Segundo, habíamos denunciado, eso también debería investigarse. Tiene que investigarse Editorial Iskra, del periódico La Época. ¿De quién es esto? De Hugo Moldis, de este sicario del gobierno, que supuestamente es el intelectual. ¿Saben? A veces alzo la voz porque, ¿sabe qué? Me da una bronca, impotencia de cómo malgastan nuestro dinero. Yo soy diputado en esta pasada gestión y mi obligación es investigar y fiscalizar el periodo que he estado como diputado nacional, y eso lo he realizado. Mire, este sinvergüenza, porque no hay otro denominativo, querido pueblo de Bolivia. Este señor, Hugo Moldis, tenía un semanario, un pinche periódico que ni el más ocioso leía ese periódico. Ya nadie leía. ¿Sabe cuánto le dieron por ese periódico que en cada hoja está el rostro de Lucho Arce? Ya, el rostro de Lucho Arce, en toda la plana. Obviamente cuando yo vi, me empezó a dar alergia en ese momento, porque lo único que veía era el rostro, y ahora también me está dando alergia cuando hablo del gobierno de Lucho Arce. Entonces, en este periódico La Época, gastaron 4.186.000 bolivianos en un periódico que nadie leía, Obviamente, Hugo Moldis estaba feliz, pues, su pinche periódico que nadie leía, no interesaba si leían o no, seguramente imprimía, creo que 20 ejemplares, uno mandaba al gobierno para decir que se estaba produciendo el periódico, y por eso pagaron a Hugo Moldis 4.186.000. Entonces, señor Lara, Rodrigo Paz, investiguen. Otro, ¿no? También habíamos investigado de medios de comunicación y denunciado en su momento TV Off, ¿no? Donde en ese canal de TV Off trabajaba su hijo de Jorge Richter. ¿Quién era Jorge Richter? Jorge Richter era el vocero oficial del gobierno. Su hija llega a ese canal TV Off y los contratos le llueven. Su hija tenía su contrato de Jorge Richter, un programita de 1 hora, se llamaba Malamente, y hablaban tonteras, cualquier cosa. ¿Y sabe cuánto recibió TV Off? 14 millones de bolivianos. 14 millones de bolivianos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no te va a dar rabia? Obviamente ahí se cometió pues delitos, uso indebido de influencias. Jorge Richter, una gran amiga de Marianela Prada. ¿De quién dependía el viceministerio de Comunicación? Gabriela Alcón, de Marianela Prada. Ah, hay que darle dinero, ¿no? Hay que darle mucho dinero. Claro que sí. 14.589.000, redondeando 15 millones de bolivianos. Es un canal que se transmitía por televisión, por cable, en La Paz, por Cotel, creo, que nadie veía. Ah, claro, amigos, Jorge Richter, Marianela Prada, Jorge Richter, amigo de Lucho Arce, vocero oficial, su hija llega a ese canal, tiene su programita de 1 hora, Malamente, donde hablan tonteras, hablaban, y la plata les llovía. Y mientras la gente sufría, ¿no? Esa es la rabia e impotencia que siento, que sentía y sigo sintiendo. Mientras hay todavía comunidades que no tienen agua, mientras hay todavía comunidades que siguen tomando agua, compartiendo con los animales de pozos, esta gente así nos robaba. Por eso denunciamos, por eso peleamos, por eso enfrentamos a ese gobierno, sabiendo de las consecuencias. Pero esto no es todo, ¿no? También habíamos denunciado a Junior Arias.
Junior Arias, creo que hasta el 2019, 20 o 20, sí, 20, trabajaba con su padre, Junior Arias, ¿no? Con Jorge Arias, en Chigavisión. Luego Junior Arias se independiza, ¿no? Y monta su propio canal, que se llama Detrás de la Verdad, su propio medio de comunicación. Aquí está, ¿no? Junior Arias. En total, desde el 2021 hasta el 2025, tiene 54 contratos. 54 contratos. ¿Sabe cuánto has recibido por los 54 contratos? 45.285.254. Eso es, señor Rodrigo Paz. Por eso espero que no sea distractivo, ¿no? Teatro, show, lo que están haciendo con algunos casos. Queremos que investiguen. Ahí está Junior Arias. Desde el 2021 hasta el 2025, 54 contratos, más de 45 millones de bolivianos. Aquí está. 45 millones de bolivianos. Investiguen. ¿Cómo llegaba a parar tanta plata a ese medio de comunicación? A otros medios de comunicación ni un boliviano, y a otros, a Junior Arias, 45 millones. O sea, ¿en base a qué le han dado ese dinero? Que nos digan. ¿En base a qué? 45, aquí está, 45 millones de bolivianos. ¿Ah? Luego su padre, Jorge Arias, Gigavisión, desde el 2021 hasta el 2025, 50 contratos. ¿Ya está? 50 contratos, ¿no? 50. En total, ha recibido 40.280.612 bolivianos. 40 millones. Eso ha recibido Jorge Arias. Investiguen. Han hecho contrataciones directas, invitaciones directas, han licitado. ¿Cuál es el privilegio que tienen estos dos señores? ¿Saben, querido pueblo de Bolivia? Por eso la bronca, la impotencia, hierve la sangre, ¿no? Te da rabia. Al bolsillo de estos dos señores, al bolsillo de la familia Arias, ¿sabe cuánto de plata? Más de 85 millones de bolivianos. ¿De dónde ando? 86 millones de bolivianos. Quizás le hicieron algún contrato más. ¿De dónde ando? Querido pueblo de Bolivia. Junior Arias, Jorge Arias, papá e hijo, han recibido aproximadamente en 5 años 86 millones de bolivianos. 86 millones de bolivianos. Bajo condiciones oscuras, en la sombra, en la oscuridad, a espaldas del pueblo, negociaron con nuestro dinero, con nuestra plata. ¿Ah? Eso no le va a dar rabia. A mí me da mucha bronca e indignación. Por eso a veces alzo la voz, me da bronca. Y bueno, trato de controlarme porque no es posible, ¿sabe? Con esos 86 millones de bolivianos podríamos haber construido centros de salud, podríamos haber construido aulas, podríamos haber hecho un mejoramiento de las carreteras que ABC totalmente las ha abandonado, que muchos de esos incluso provocan accidentes, los huecos, baches. Podríamos haber construido, por último, parques para los niños, para áreas recreacionales para los niños, que es muy importante para mí. Aunque Rodrigo Paz dice no más canchitas, obviamente, discúlpeme, pero un total desubicado Rodrigo Paz, porque esas canchitas de los que él dice es pues para hacer deporte, para que esos niños hagan deporte. Entonces, podríamos haber hecho muchísimo. Esa es la bronca que tenemos. 86 millones de bolivianos, de donde ando, has recibido Rodrigo Junior Arias y Jorge Arias. Entonces, ¿cómo no nos va a dar bronca? ¿Cómo no nos va a dar bronca? Entonces, decía yo, estamos preparando toda la información, todas las pruebas para remitirle al gobierno de Lucho Arce, ¿no? Entonces, es importante que el pueblo boliviano sepa, ¿no? El pueblo boliviano sepa sobre el trabajo que hemos realizado y que hoy el tiempo nos dio la razón. Nos dio la razón porque todas nuestras denuncias estaban con pruebas contundentes, ¿no? Contundentes. Entonces, acá en este libro, ¿no? Los denunciamos de cómo los señores, la familia del señor Lucho Arce se hicieron millonarios. Bueno, les decía acá, ¿no? Les decía acá
En el libro están 17 denuncias sobre los hijos de Lucho Arce. Uno por uno, mira. El primer caso, la sorprendente compra del predio Adán y Eva. Estamos detallando. Segundo, préstamos bancarios a los hermanos Rafael y Camila Arce Mosqueira. Ahí están los 63 millones de bolivianos. Luego, estamos denunciando compra de diésel a YPFB con privilegios, acopio y desvío ilegal de diésel, como compraban de manera tramposa. Los hijos del presidente Luis Arce Catacora fueron servidores públicos. Luis Arce compra a Rafael Arce maíz y trigo a través de MAP, ¿no? O sea, Luis Arce, presidente, compra. Luego estamos denunciando incremento exponencial e injustificado del patrimonio de Rafael Arce Mosquera. Ahí están las cuentas, estamos denunciando. Luis Arce padre contrata como consultor a Rafael Arce, a su hijo. O sea, el presidente Luis Arce. Bueno, tenemos otro, beneficios sociales de Marcelo Arce Mosqueira. Recibió de YPFB más de 250.000 bolivianos. Y otras denuncias que los tenemos acá. Entonces, vamos a nosotros hacer llegar toda esta información, vamos a ver la pertinencia, y si es que nos reciben también, vamos a pedirle al señor Rodrigo Paz que nos reciba como presidente, para hacerle llegar toda esta información, y que no simplemente sea un teatro, un show de lo que hoy está haciendo. Concluyo, querido pueblo de Bolivia, todos los que nos siguen, lo más triste y doloroso es que una autoridad electa, un gobierno electo, no en este caso un presidente, un gobernador, un alcalde o una autoridad designada, les robe la esperanza, el futuro, el sueño a las bolivianas y bolivianos. Eso vimos en el gobierno de Lucho Arce. Por esa razón, con esa motivación, presentamos las denuncias penales. Acá está, en total, miren, acá tenemos en este boletín precisamente un resumen, ¿no? Un resumen, acá tenemos un cuadrito, ¿no? Habíamos presentado las siguientes denuncias. En La Paz hemos presentado 19 denuncias penales. En la ciudad del Alto, una denuncia penal. En Cochabamba, 7 denuncias penales. En Pando, una denuncia penal. En Santa Cruz, 3 denuncias penales. En Sucre, una denuncia penal. A la Contraloría General del Estado hemos hecho llegar 21 denuncias. Al Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, 17 denuncias. En total estamos hablando de más de 70 denuncias que hemos hecho llegar. Ese es el trabajo que hemos realizado como diputado nacional. Es decir, el tiempo nos dio la razón. Las denuncias que habíamos presentado en su momento, por los cuales habíamos sufrido todo un proceso de persecución, amedrentamiento, hostigamiento,